Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Carlos Valencia, soy estudiante del programa de Química de la Universidad de la Amazonia y hoy les vengo a hablar un poco sobre el postulado de Hunt. El postulado lleva el nombre de su creador George Hammond. Él fue el primero en sugerir que la teoría del estado de transición podría ser utilizada para explicar cualitativamente las relaciones entre los reactivos, los estados de transición y los productos. En química orgánica, el postulado de Hammond, también llamado a veces postulado de Hammond-Leffert, es como una hipótesis sobre el estado de transición en las reacciones químicas orgánicas propuesto por el que ya dijimos George Hammond. El postulado de Hammond es específicamente el que podemos apreciar. Dice que si dos estados, como por ejemplo un estado de transición y un intermedio inestable, se producen consecutivamente durante un proceso de reacción y tienen casi la misma energía, su interconversión implicará solo una pequeña reorganización de las estructuras moleculares. Este postulado fue publicado en 1955, mientras Hammond era profesor de química de la Universidad Estatal de Iowa. De hecho, otros científicos de la Universidad Estatal de la Florida han propuesto diferentes tipos de ideas, algo similares unos años antes, en diferentes artículos publicados en diferentes revistas, más que todo en la Science en 1953, 2 años antes de que Hammond publicara su propia versión de este postulado. Sin embargo, la visión de Hammond respecto a los diferentes tipos de estados de transición ha tomado mucho como la perspectiva de la comunidad científica y a través del tiempo ha tomado como cierto impulso y ha tomado cierta importancia este postulado, ya que eh, habla más que todo de una naturaleza cualitativa, mientras que la versión de otros científicos tiende más a las múltiples ecuaciones matemáticas. El postulado de Hammond también puede explicar que el conocimiento directo de la estructura del estado de transición no es posible en la práctica por su vida media. Un estado de transición puede durar muy poco por su mínimo tiempo de vida, pero cabe una aproximación que es la única forma de acercamiento al estudio de la naturaleza del estado de transición. El químico estadounidense Hammond aplicó estas ideas a diversas reacciones orgánicas. Este postulado relaciona la estructura y la energía del estado de transición correspondientes del reactivo, intermedio de reacción o producto más cercano cuya estructura de energía es posible conocer. El postulado admite que la estructura de transición es semejante a la estructura de la especie estable. La especie estable puede ser el reactivo o el producto, más cercana a él en energía. Entonces podemos decir que el estado de transición tiende a ser prácticamente la energía que tiene tanto el producto si está cerca o tanto el reactivo. Por lo que estar separados, pero estos están separados por una pequeña barrera de energía. Eso implica que se intercambiarán mediante un cambio estructural pequeño. Luego, luego puede tomarse que estos pueden ser iguales o parecidos en su estructura. Efectivamente, el postulado también afirma que la estructura de un estado de transición se asemeja a la de las especies más cercanas a él en términos de energía libre de Gibbs. Esto se puede explicar con referencia a los diagramas de energía potencial. En el caso A, que es una reacción exotérmica, la energía del estado de transición está más cerca de la energía del reactivo que la del intermedio o la del producto. Por lo tanto, según el postulado, la estructura del estado de transición también se asemeja más a la del reactivo. En el caso B, la energía del estado de transición no se encuentra cerca ni del reactivo ni del producto, por lo que ninguno de ellos es como un buen modelo estructural para el estado de transición. Sería necesario esta información con el fin de predecir la estructura o la característica del estado de transición. En el caso C, se representa el diagrama del potencial para una reacción endotérmica.
en la que de acuerdo con el postulado, el estado de transición debe parecerse más al producto o incluso al intermedio de la reacción. El postulado de Hammond puede utilizar para comparar las estructuras de diversos carbocationes en las reacciones de sustitución SN1. Se sabe que las estabilidades relativas de los carbocationes disminuyen según el tipo de carbocatión, de terciario más estable a secundario, a primario y a metilo. Por lo tanto, de acuerdo con el postulado de Hammond, en el diagrama de la coordenada de la reacción, para esta reacción de ruptura de enlace se puede formar un carbocatión para poder expresar la siguiente información. El estado de transición se mueve hacia el reactivo debido a que la reacción se vuelve menos endotérmica o que el carbocatión involucrado se vuelve más estable. En otras palabras, el estado de transición es más estable cuando el carbocatión es relativamente más estable, lo que explica por qué es más probable que los halogenuros de alquilos terciarios, por ejemplo, den la reacción de sustitución nucleofílica a través del mecanismo SN1. Los estados de transición representan máximos de energía. Los máximos de energía son complejos activados con alta energía que ocurren de forma temporal durante el curso de una reacción y de inmediato proceden a una especie más estable. Dado que las gráficas que podemos observar ahí son diferentes tipos de estados de transición, en donde de reactivos pasan a productos y de reactivos pasan a productos, y pues están especificados como reacciones endotérmicas y exotérmicas. Una reacción endergónica trata como del nivel de energía del estado de transición más cercano a la del producto que a la del reactivo. Dado que el estado de transición es más cercano energéticamente al producto, hacemos la suposición natural que también es más cercano en forma estructural. En otras palabras, el estado de transición de una etapa endergónica de una reacción se parece en forma estructural a la del producto de esta etapa. De manera inversa, el estado de transición para una reacción exergónica es más cercano energéticamente y por lo tanto en forma estructural al reactivo que al producto. Por tanto, podemos decir que el estado de transición para una etapa exergónica de una reacción se parece en forma estructural al reactivo de esta etapa. El postulado pues nos permite también nos permite predecir con precisión la forma de un diagrama de coordenada de una reacción, y se ha utilizado ampliamente como por ejemplo para explicar los efectos de los sustituyentes de un aromático en la reacción de una sustitución en diferentes tipos de reacciones de sustitución, como por ejemplo la aromática electrofílica. Pues bien, esto ha sido una parte general de explicación sobre el postulado de Hammond y sobre su efecto sobre el estado de transición. Espero que tengan un excelente día y muchas gracias.